Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Cultivo en línea. Capítulo 411. Tesoro duplicado. 0 y 2 segundos. 0 y 1 segundo. Timbre. Has completado la prueba del grande. Tiempo total esquivado. 1. Total de visitas. 0. ¡Felicidades! Has establecido un nuevo récord. Se le ha otorgado una caja de regalo Golden Dragon. Yuan se derrumbó en el suelo después de ver la notificación. Si no hubiera subido de nivel la técnica de movimiento en Ancient Dragon City, es posible que no hubiera podido pasar esta prueba sin recibir un par de golpes. Yuan suspiró exhausto. Hacia el final, tuvo que esquivar más de 100 ataques desde todas las direcciones, y los ataques vendrían cada segundo, dejándolo casi sin espacio para respirar. Afortunadamente para él, la técnica de movimiento que había aprendido de Feng Yuxian era realmente tan poderosa como ella había afirmado. Unos momentos después, una vez que el mundo volvió a la normalidad y había descansado lo suficiente, Yuan abrió la caja de regalo del dragón dorado para ver qué había dentro. Has obtenido la llave del tesoro del templo del dragón. Espera un minuto. Yuan se quedó estupefacto cuando vio la notificación. Ya tengo la llave del tesoro del templo del dragón. Yuan exclamó. Él recuerda haber obtenido lo mismo en Carp Jumping Over Dragon's Gate Tower después de llegar al piso 100. ¿Qué va a hacer con esta llave extra? ¿Será un tesoro inútil? Normalmente, uno no podría obtener la llave del tesoro del templo del dragón a menos que tuviera suerte con una de las pruebas en el templo del dragón. Sin embargo, Yuan de alguna manera logró obtenerla incluso antes de ingresar al lugar. ¿Hice todo eso solo por un tesoro duplicado? ¡Qué suerte! Yuan negó con la cabeza. Anuncios de Put Future. 3 pruebas del grande completadas. Has alcanzado el límite de pruebas que puedes completar. Puedes continuar haciendo las pruebas, pero no recibirás ninguna recompensa. Para colmo de males, ese fue mi último intento, lo que sea. Yuan se dio por vencido, ya que no había nada que pudiera hacer en este momento. Algún tiempo después, Yuan regresó a la estatua del dragón y observó el progreso de la formación. ¿Aún no has terminado, Decidió desconectarse por el día poco después. ¿Cómo va todo, Meixiu? Yuan le preguntó durante la cena. Bueno, como puedes esperar, el mundo entero está alborotado en este momento, dijo. No me sorprende. Los precios de las técnicas de cultivo también se han disparado desde entonces. Incluso una técnica de cultivo de grado mortal podría costar decenas de miles de dólares, agregó. Tampoco me sorprende. Los gobiernos de todo el mundo quieren regular el cultivo, pero con tanta gente haciéndolo en secreto, es casi imposible hacer algo al respecto. Veo. Después de un momento de silencio, Yuan dijo. Oh, sí. Deberías tener la técnica básica de recolección de ki, ¿verdad? Se les dio a todos cuando comenzamos el juego. Deberías intentar tener una idea del cultivo en Cultivation Online antes que tú. Inténtalo en el mundo real. Será como practicar hasta que obtengas una mejor técnica de cultivo. Está bien, lo intentaré más tarde. ¿Y tú? ¿Jugarás esta noche? Sí, estoy esperando que termine una formación masiva, pero está tardando una eternidad. Sin embargo, no quiero perderme cuando termine. Algún tiempo después, Yuan regresó al juego y continuó esperando que terminara la formación. Meixiu fue a lavar los platos antes de entrar al juego. Mientras tanto, después de la escuela, Yu-Rou fue convocada por sus padres. Anuncios de Put Future. Una vez que llegó a su casa principal, Yu-Rou notó de inmediato las cajas vacías colocadas afuera de la puerta, lo que hizo que levantara las cejas. Unos minutos más tarde, fue a buscar a sus padres a su dormitorio, que era un lugar extraño para una reunión. Cuando entró en su habitación, lo primero que notó fue la consola de aspecto familiar en su cama. Finalmente estás aquí, Yu-Yon le dijo desde la cama. Como puede ver, también jugaremos Cultivation Online. Yu-Rou los miró con una mirada estupefacta en su rostro. Estoy seguro de que ya lo has escuchado, pero aparentemente uno puede convertirse en un cultivador si juega este juego y usa sus técnicas de cultivo. Dijo Tan Le. Y continuó. Yu-Rou, ya que has estado jugando este juego durante algún tiempo, deberías tener suficiente experiencia como cultivador dentro del juego. Las otras familias ya han comenzado a cultivar, y algunos de sus hijos incluso han logrado cultivar. Por lo tanto, también te convertirás en un cultivador. Yo entiendo, Yu-Rou murmuró con voz aturdida. Aunque ya estaba planeando convertirse en cultivadora, aún así fue impactante escucharlo de boca de sus padres.
Si convertirse en un cultivador realmente aumenta la longevidad y les otorga una fuerza sobrehumana como dicen, eso no es algo que podamos ignorar. Yu-Yon dijo. Algún tiempo después, Yu-Rou regresó a su propia casa. Después de cenar y tomar una ducha rápida, Yu-Rou se sentó en su cama en posición de loto y trató de cultivar usando la técnica de cultivo que ha estado usando en Cultivation Online. Su respiración se calmó rápidamente y se volvió rítmica, y su mente se limpió de todos los pensamientos excepto la técnica de cultivo. Yu-Rou finalmente entró en este estado mítico, que era similar a la iluminación, pero no era una verdadera iluminación. Unas horas más tarde, Yu-Rou de repente sintió que un sentimiento de nostalgia se extendía por todo su cuerpo. ¿Tuve éxito? ¿Soy un cultivador ahora? Eso fue más fácil de lo que esperaba. Yu-Rou abrió los ojos y se puso de pie, sintiendo energía en todo su cuerpo. Luego se volvió para mirar su escritorio. Después de reflexionar por un momento, se acercó y trató de levantarlo con una mano. Yu-Rou no esperaba nada al principio, pero para su sorpresa, se las arregló para levantar todo el escritorio con un solo brazo. Y con relativa facilidad también. ¡Cielos! Es real. Soy realmente un cultivador. Yu-Rou exclamó con voz emocionada. Yu-Rou inmediatamente fue a tomar el teléfono e intentó contactar a Meixiu, pero cuando nadie respondió, llamó a Xia Jingyi. Cultivo en línea. Capítulo 412. Cerrar la escuela temprano. Jingyi, ¿cómo va tu cultivo? ¿Ya te convertiste en un cultivador? Por el sonido de su voz, puedo decir que ya se ha convertido en un cultivador. Felicitaciones, hermana Rou. Desafortunadamente, todavía estoy tratando de avanzar. La voz de Xia Jingyi resonó desde el teléfono. No te preocupes, estoy seguro de que avanzarás pronto. ¿Qué hay de ti? ¿Ha cambiado algo ahora que eres un cultivador? ¿Te has vuelto más fuerte como dicen que lo harías? Preguntó Xia Jingyi. ¿Sí? No vas a creer esto, pero pude levantar mi escritorio con un solo brazo. Fue realmente sorprendente. Yu-Rou dijo. ¡Qué locura! Voy a continuar mi cultivación ahora. Incluso si tengo que saltarme el sueño de esta noche, lo haré. Dijo Xia Jingyi. Yo también. Puede que ya sea un cultivador, pero aún quiero seguir mejorando. Te veré mañana en la escuela. Yu-Rou se despidió antes de cerrar el teléfono. Y por el resto de la noche, Yu-Rou se sentaba en su cama en posición de loto, mejorando lentamente su cultivo. A la mañana siguiente, a pesar de perderse una noche de sueño, Yu-Rou se sintió increíblemente renovada y llena de energía. A diferencia de Cultivation Online, el cultivo es mucho más lento en el mundo real, lo cual no es tan sorprendente. Y con la falta de tesoros que nos ayuden, seremos aún más lentos. Murmuró Yu-Rou. Cultivation Online estaba repleto de abundantes recursos que podrían ayudar a impulsar el cultivo en cuestión de segundos, pero en el mundo real, tales recursos no existen y los cultivadores deben confiar en sus propios talentos y paciencia para mejorar su cultivo. Supongo que esto también es bueno. Sería malo si las personas simplemente pudieran comprar sus niveles de cultivo como lo hacen en Cultivation Online, convirtiéndose en Spirit Warriors en solo unas pocas semanas. Murmuró Yu-Rou. En Cultivation Online, hay muchas personas ricas que comprarían tesoros con dinero real para aumentar su base de cultivo, sin pasar por los niveles anteriores. Por supuesto, cuanto mayor sea su cultivo, más caro se volvió cada nivel. Una vez que uno llega a Spirit Warrior, la cantidad que necesitaría gastar para aumentar un nivel era tan alta que solo las personas más ricas del mundo se atreverían a gastar tanto. Ahora que uno no puede simplemente comprar su camino a la cima, todos, independientemente de su estado o riqueza, tendrán la oportunidad de convertirse en un cultivador superior en el mundo real. Mientras tanto, el hermano ya se está acercando a Spirit Master. Si pudiera mover su cuerpo, ¿qué tan poderoso sería en este mundo? Yu-Rou se preguntó a sí misma mientras se preparaba para la escuela. Anuncios de Put Future. Algún tiempo después, Yu-Rou llegó a la escuela y, para su sorpresa, el lugar parecía aún más vacío de lo habitual. ¿Dónde está todo el mundo? Xia Jingyi le preguntó al maestro. El maestro mostró una sonrisa agridulce y dijo. Debido a la locura por el cultivo, todos se quedan en casa para cultivar. Yu-Rou y los otros pocos estudiantes en el salón de clases quedaron estupefactos por las palabras del maestro. ¿Todos faltaban a la escuela para cultivar? Tan loco como sonaba, no era tan sorprendente. No son solo los estudiantes. El maestro continuó. Un par de maestros aquí también renunciaron esta mañana, por lo que también tenemos poco personal en este momento. ¿Qué va a pasar con nuestras clases ahora? Entonces preguntó Yu-Rou.
El director ha emitido una reunión más tarde hoy, por lo que probablemente lo sabremos en ese momento. Mientras tanto, puede hacer lo que sea. Los estudiantes se miraron en silencio. Algún tiempo después, los estudiantes se reunieron en un círculo y comenzaron a hablar entre ellos sobre la cultivación. ¿Alguno de ustedes ha intentado cultivar ahora? Sí, pero no pude hacer ningún avance. Yo también. Siento que hay algo que me bloquea y no puedo avanzar. Yo también tengo ese sentimiento. De hecho, me las arreglé para tener un gran avance esta mañana justo antes de la escuela. Xia Jingyi dijo con una sonrisa en su rostro. Vaya. Así que eres un cultivador ahora, ¿verdad? Muéstranos lo que puedes hacer. Los otros estudiantes inmediatamente la miraron con admiración. Anuncios de Put Future. Jaja, en comparación con la hermana Rou, no soy nada. Se convirtió en cultivadora anoche. Dijo Xia Jingyi, como se esperaba de la señorita Yu. No solo tienes talento en la música sino también en el cultivo. Yu Rou mostró una sonrisa rígida. Si tan solo supieran de lo que era capaz su hermano. Unos momentos después, Yu Rou y Xia Jingyi mostraron a los otros estudiantes su nueva fuerza profunda al levantar escritorios y sillas y tratarlos como si no tuvieran peso. Dios mío. He sido escéptico todo este tiempo, pero después de verlo con mis propios ojos, no puedo hacer nada más que creerlo. Aproximadamente una hora después, Yu Rou y los demás en su clase fueron al auditorio donde estaban reunidos el director, los maestros y otros estudiantes de la escuela. Ejem. Gracias por venir aquí. Como la mayoría de ustedes, si no todos ya saben, nos faltan más que unos pocos estudiantes, y todo esto se debe a la locura de cultivo desde ayer. Después de hablar con tus padres, hemos acordado cerrar la escuela incluso antes de lo previsto. Aunque el lugar estaba en completo silencio, todos los estudiantes estaban llenos de emoción y tenían ganas de empezar a gritar. El director continuó. Si bien no sé cuándo reabriremos, probablemente no será pronto, y dependiendo de cómo este cultivo cambie nuestro mundo, es posible que nunca volvamos a abrir. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haberles causado, y si planean convertirse en cultivadores, les deseo la mejor de las suertes. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? Esta es su última oportunidad para hacerlas. Después de pasar un par de minutos respondiendo las preguntas de los estudiantes y profesores, el director despidió a todos. ¿Qué vas a hacer ahora, hermana Rou? Xia Jingyi le preguntó una vez que salieron de la escuela. Me voy a centrar en mejorar mi cultivo, dijo. ¿Qué pasa con Cultivation Online? ¿Vas a seguir jugando? Por supuesto. Yu Rou respondió rápidamente. Y continuó. Jugaré Cultivation Online por la mañana y me cultivaré por la noche. Un equilibrio perfecto, si lo digo por mí misma. Cultivo en línea. Capítulo 413 Físico de separación del espíritu. Después del desayuno, Meixiu se acostó en su cama y regresó a Cultivation Online. Una vez que estuvo en el juego, se sentó en el piso frío en posición de loto e intentó cultivar usando la técnica básica de recolección de ki que había obtenido al comienzo del juego. Cuando Feng Yuxian y los demás notaron esto, se volvieron para mirarla con las cejas levantadas. ¿Estás tratando de cultivar? Pensé que no tenías ninguna técnica de cultivo. Feng Yuxian no pudo evitar preguntarle por curiosidad. Meixiu asintió y dijo. Tengo esta técnica llamada técnica básica de recolección de ki. Quiero acostumbrarme al cultivo antes de hacerlo de verdad. ¿Qué? Técnica básica de recolección de ki. ¿Esa basura que todos usan? Feng Yuxian inmediatamente expresó disgusto en su rostro. Meixiu, te sugiero que no uses esa técnica de cultivo de basura y esperes hasta que tengas algo mejor, incluso si es solo para practicar. Después de todo, cuanto mejor sea tu técnica de cultivo, más fuertes serán tus cimientos. Dijo Feng Yuxian. Y continuó. Si usa esa técnica de cultivo para formar sus cimientos, podría afectar su futuro al limitarlo. Por ejemplo, si dos personas comienzan a cultivar con diferentes técnicas, una con una técnica inferior y la otra con una técnica superior, incluso si el cultivador con la técnica inferior cambia su técnica de cultivo por una mejor en el futuro, su cultivo no ir tan lejos como la persona que ha estado usando una técnica de cultivo superior desde el principio, a menos que esa persona paralice su base de cultivo y comience de nuevo. Es por eso que la mayoría de los cultivadores se quedan con una técnica de cultivo durante toda su vida, incluso si encuentran algo un poco mejor, ya que no vale la pena la molestia de reiniciar su técnica de cultivo desde el principio. Ya veo, Meixiu dejó de intentar cultivarse después de escuchar las palabras de Feng Yuxian.
Quiero decir, si realmente quieres cultivarte, supongo que está bien para ti, ya que realmente no perderás mucho incluso si tienes que empezar de nuevo. Sin embargo, es un proceso doloroso reiniciar tu base de cultivo sin dañar tu Dantian, y un solo error te paralizará por el resto de tu vida. Feng Yuxian agregó. Está bien. Esperaré hasta que tenga una mejor técnica de cultivo. Meixiu dijo. Anuncios de Put Future. Te daría una técnica de cultivo si tuviera una, pero como una bestia divina, realmente no dependemos de las técnicas de cultivo para cultivar, y absorbemos Spirit Ki tan naturalmente como respirar. Sin embargo, tener una técnica de cultivo definitivamente ayudaría a cultivemos más rápido. Xiaohua también solo tiene una técnica de cultivo, pero no eres compatible con ella. ¿Qué hay de ti, Lan Yingling? ¿Tienes algo que podría ayudarla? Feng Yuxian se volvió para preguntarle. Lan Yingling negó con la cabeza y dijo. Desafortunadamente, no tengo ninguna técnica. Me cultivo consumiendo otras bestias mágicas. Qué físico tan único, es algo similar al del joven maestro, pero en su lugar se come sus núcleos. HMM. Hablando de físico, ¿tienes algún físico único, Meixiu? Feng Yuxian le preguntó. Meixiu asintió y dijo. Es un físico llamado Spirit Severing Physique. Físico de separación del espíritu. Un físico de grado divino. Exclamó Feng Yuxian. Meixiu asintió y preguntó. ¿Sabes lo que hace? El físico separador del espíritu es un raro y poderoso físico que te permite separar tu espíritu de tu cuerpo. Es como el sentido divino, y eres casi invencible mientras estés en el estado. Dijo Feng Yuxian. Además, mientras estás en ese estado, puedes pasar por alto todo tipo de formaciones y defensas que normalmente bloquearían la entrada de personas. Es un físico muy codiciado, ya que puedes ingresar a lugares donde las personas normalmente no pueden y no tienes que preocuparte por las trampas. Incluso en los cielos superiores, tus talentos serán útiles. De hecho, tus talentos probablemente serán más valiosos a medida que asciendes porque las cosas se vuelven cada vez más peligrosas a medida que asciendes. Conozco a algunas personas que tienen el mismo físico, y venderían sus servicios explorando tumbas Legati y otros lugares peligrosos en busca de información a cambio de una enorme cantidad de riqueza y recursos. Ya veo, Meixiu asintió, entendiendo su físico un poco más ahora. ¿Cómo lo hago? Me gustaría intentarlo, dijo entonces. Anuncios de Put Future. Feng Yuxian reflexionó por un momento y dijo. Desafortunadamente, no creo que tu cuerpo pueda manejarlo en este momento, especialmente porque todavía eres un mortal. Una vez que llegues a Espíritu Warrior, probablemente podrás hacerlo y, a medida que te hagas más fuerte, podrás entrar en tu forma espiritual durante mucho más tiempo, e incluso podrás viajar más lejos de tu cuerpo real. Está bien, dijo Meixiu. Mientras tanto, dentro del templo del dragón, Yuan voló por la ciudad con su mirada del dragón activada todo el tiempo. He volado por la ciudad un par de veces, pero todavía no puedo encontrar la sala del tesoro, Yuan suspiró. ¿Dónde podría estar escondida la sala del tesoro? Incluso revisó todos los edificios que brillaban por si acaso. Fue en este momento que la ciudad de repente comenzó a retumbar de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser la formación? Yuan regresó rápidamente a la estatua del dragón. Una vez que estuvo en la estatua del dragón, Yuan miró la formación que parecía completa. Parece completado, pero ¿dónde está el legado? Justo cuando Yuan pensó esto, la estatua del dragón detrás de él de repente comenzó a moverse. ¡Wosh! La estatua del dragón se transformó lentamente, pasando de metal a un material más realista, e incluso se hizo más grande. En solo unos momentos, la estatua del dragón pasó de parecer una estatua a un dragón real, e incluso voló hacia el cielo y dio la vuelta a la ciudad exactamente 9 veces antes de acercarse a Yuan. ¿Eres tú el que busca mi legado? La estatua del dragón le habló a Yuan como si fuera su primer encuentro. Yuan, que todavía flotaba en el aire, asintió con la cabeza. Tú eres el grande, ¿verdad? Estoy interesado en tu legado. ¿Puedes contarme más al respecto? Nota del autor. He decidido comenzar una nueva novela con un protagonista antihéroe como experimento. Echa un vistazo a Eros Carnage si estás interesado. Cultivo en línea. Capítulo 414 El legado de los grandes. Jugar volumen anuncio. ¿Interesado? La estatua del grande levantó las cejas ante las palabras de Yuan. ¿Simplemente estás interesado en mi legado? Ya sabes, incluso los inmortales y los dioses codician mi legado. La estatua del grande le dijo. Sí, pero suena como una gran responsabilidad, dijo Yuan. ¿Responsabilidad? Ja ja ja. Por supuesto, es mucha responsabilidad.
No cualquiera puede obtener el legado del grande. ¿Cuál es el legado del gran uno, de todos modos? Según mi conocimiento, solo tengo que ascender a los cielos superiores y encontrar al gran uno real, ¿verdad? Eso es lo esencial, sí. Sin embargo, hay más cosas que debes tener en cuenta. Los ojos del gran de repente parpadearon con una luz profunda, y continuó. En primer lugar, una vez que obtengas el legado, tendrás exactamente 100 años para encontrar al gran verdadero que siempre está vagando por los 9 cielos. ¿100 años? Eso es mucho tiempo, murmuró Yuan. La estatua del grande enarcó las cejas. ¿100 años es mucho tiempo? A sus ojos, 100 años podrían desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, especialmente para la mayoría de los inmortales que pueden vivir millones de años con facilidad. A continuación, solo se te permite tener el legado del Gran Uno una vez en tu vida, así que si te encuentras con otra oportunidad de obtener el legado del Gran Uno, solo debes saber que no podrás aceptarlo. Habrá otras oportunidades de obtener este legado. Yuan alzó las cejas. Sí. El Grande tiene múltiples pruebas repartidas por los 9 cielos para que todos tengan la oportunidad de obtener su legado. ¿Significa esto que puede haber más de una persona llevando el legado del Grande a la vez? Yuan preguntó. La estatua asintió y dijo. Actualmente, hay 99 personas que llevan el legado del Grande a partir de este momento. Si lo aceptas, serás la persona número 100. Sin embargo, nadie ha podido completar el legado, ni siquiera el gente en los cielos superiores. ¿Puede haber solo una persona que complete el legado? Entonces preguntó Yuan. No, puede haber varias personas. Sin embargo, cuanto antes lo completes, mejores serán tus recompensas. Veo. De todos modos, en cuanto a lo último que debes saber sobre el legado del grande, en realidad, hay una maldición dentro de él que hará que tu vida de cultivo sea más difícil si la aceptas. Anuncios de Put Future. ¿Eh? ¿Una maldición? Yuan levantó las cejas de nuevo. No es nada malicioso, pero si lo aceptas, podrías perder algo de tu suerte, y puede haber encuentros desafortunados que de otro modo no experimentarías si no llevaras el legado del grande. Básicamente, hará las cosas más difíciles. Para ti. Si puedes superar la maldición y encontrar al grande mientras llevas este legado, se te otorgará una inmensa riqueza que pondría celosos incluso a los inmortales y a los dioses. ¿Aceptas este legado? La estatua le preguntó. Timbre. Se te ha ofrecido llevar el legado del grande. ¿Aceptas? Yuan no respondió de inmediato y, después de reflexionar unos momentos, dijo. Tengo una pregunta antes de decidir. ... La estatua se quedó sin palabras. Si fuera cualquier otra persona, habrían aceptado el legado durante mucho tiempo. Si acepto el legado del grande, puedo aceptar otro legado en el futuro si tengo la oportunidad. Yuan preguntó. Tú, eres un codicioso. La estatua respondió con voz estupefacta. Después de un momento de silencio, la estatua continuó hablando. No hay límite en la cantidad de legado que uno puede llevar a la vez. Sin embargo, no muerda más de lo que puede masticar. Yuan asintió, dado que ese es el caso, aceptaré el legado del grande. Bien. Los ojos de la estatua de repente brillaron intensamente antes de disparar un rayo de luz dorado dentro del cuerpo de Yuan. Timbre. Has aceptado el legado del grande. Tienes 100 años para encontrar al grande. Debido al legado del grande, has sido maldecido con desgracia menor. Anuncios de Put Future. Desgracia menor. Grado de maldición. Cielo. Descripción. Una maldición que reduce tu suerte en 500. Ahora llevas el legado del grande, llévalo con orgullo y honor. Buena suerte. La estatua le dijo. Oh. Antes de que te vayas, ¿puedes decirme dónde está la sala del tesoro? Busqué por todas partes pero aún no pude encontrarlo, incluso una pequeña pista es suficiente. Yuan le dijo de repente. La estatua no dijo nada, pero su mirada se volvió para mirar en cierta dirección por un buen momento antes de volar alrededor de la ciudad 9 veces antes de regresar a su lugar original y volverse una estatua de metal. Gracias. Yuan se inclinó ante la estatua antes de volar hacia la dirección que había insinuado. Algún tiempo después, Yuan llegó al final de la ciudad, pero todavía no pudo encontrar la sala del tesoro. Luego decidió volar de un lado a otro por este mismo camino unas cuantas veces más en caso de que se perdiera algo, pero, por desgracia, la sala del tesoro aún no se veía por ninguna parte. Yuan decidió detenerse y reflexionar durante algún tiempo. Unos minutos más tarde, se volvió para mirar el área fuera de la ciudad, que era solo una tierra desolada que no tenía signos de vida. Tal vez la sala del tesoro está fuera de la ciudad y en algún lugar de esta tierra desolada. Yuan murmuró para sí mismo.
Después de respirar hondo, Yuan decidió abandonar la ciudad y entrar en la tierra desolada. En el momento en que Yuan abandonó la ciudad, pudo sentir una sensación ominosa a su alrededor, casi como si hubiera gente mirándolo desde todas las direcciones. Además, la energía espiritual era completamente diferente en comparación con el interior de la ciudad. Era más caótica e impura. Espero que esta sea la forma correcta y que la estatua no solo estuviera jugando conmigo. Yuan tragó saliva nerviosamente. Después de volar en línea recta durante una hora, Yuan de repente sintió un escalofrío en la columna, lo que hizo que se diera la vuelta. Cuando se dio la vuelta, fue recibido por una enorme figura sombría que se parecía a un dragón que lo seguía a unas pocas millas detrás de él. Sin embargo, debido a su enorme y largo tamaño, parecía que estaba justo detrás de él. ¿Qué diablos es eso? Yuan sintió que su corazón dio un vuelco después de ver a esta entidad desconocida de repente detrás de él. Nota del autor. He decidido comenzar una nueva novela con un protagonista antihéroe como experimento. Echa un vistazo a Eros Carnage si estás interesado. Cultivo en línea. Capítulo 415 Reino de las Sombras. Humano, 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 la entidad sombría que seguía a Yuan murmuró con voz espantosa. El cuerpo de Yuan se estremeció aún más después de escuchar la voz de esta entidad desconocida, y sus brillantes ojos rojos que emitían sed de sangre tampoco ayudaron. ¿Qué eres? ¿Y qué quieres de mí? Yuan le gritó mientras aumentaba su velocidad de vuelo. Sin embargo, la entidad oscura ignoró sus preguntas y simplemente continuó murmurando con una voz espantosa que carecía de toda emoción. Humano, humano, humano. Cuando notó que Yuan aumentaba su velocidad, la entidad desconocida también aumentó su velocidad. Después de ser perseguido durante unos minutos, Yuan pudo ver pequeños puntos rojos brillantes a su alrededor en la distancia. Oh, el grande. Realmente espero que no estés jugando conmigo ahora y que la sala del tesoro esté realmente por aquí. Yuan gritó en voz alta mientras aumentaba aún más su velocidad de vuelo. Humano, humano. Humano. Humano, humano. Más y más figuras oscuras comenzaron a emerger de la oscuridad, y en solo media hora, había más de una docena de entidades oscuras siguiendo a Yuan. Al ver esto, Yuan decidió atacar a estas entidades con el abismo estrellado, pero la daga atravesó directamente los cuerpos de estas entidades. Humano. Las entidades oscuras gritaron de repente, causando que Yuan temblara de miedo. Probablemente no debería haber hecho eso. Lloró por dentro después de ver las consecuencias. Las entidades oscuras no solo se aceleraron, sino que incluso comenzaron a atacarlo escupiendo estas bolas negras, que explotarían después de un corto tiempo. Vaya. Yuan esquivó rápidamente estas bolas de aspecto siniestro. Una de estas bolas oscuras tocó el suelo, y cuando eso sucedió, el suelo desapareció inmediatamente al segundo siguiente. Anuncios de Put Future. ¿Qué son estas cosas? Yuan gritó en voz alta mientras aceleraba aún más. Después de volar durante unos minutos mientras esquivaba constantemente estas bolas de sombra, Yuan de repente sintió una sensación de peligro desde abajo, lo que hizo que mirara hacia el suelo, y fue entonces cuando notó el mar de manos sombrías que habían brotado del suelo. En ningún lugar. Estas manos sombrías bailaban de izquierda a derecha, y algunas de ellas de repente se extendían y disparaban directamente a Yuan como una lanza. La frente de Yuan estaba cubierta de sudor en este momento. Esta tiene que ser una de las situaciones más ridículas que ha experimentado en Cultivation Online hasta el momento. Además, la incertidumbre de la situación y estas entidades desconocidas solo empeoraron las cosas. ¿Qué haces aquí, humano? Una voz suave que era todo lo contrario de las voces espantosas a las que Yuan se había acostumbrado ahora resonó repentinamente, tomando a Yuan por sorpresa. En comparación con las voces espantosas que sonaban como si estuviera siendo perseguido, esta voz suave sonaba como si viniera de una diosa. Otra figura sombría apareció unos metros frente a Yuan, pero no tomó una forma monstruosa como las demás. En cambio, tenía una figura femenina, y bastante madura. Yuan inconscientemente dejó de moverse cuando su camino fue bloqueado por esta figura sombría. La figura sombría de repente levantó la mano e hizo un gesto de señas con la mano, obligándolo a volar hacia ella. Sin embargo, la figura sombría también retrocedió cuando Yuan se acercó a ella. Sigue moviéndote. Si te atrapan esas cosas, te convertirás en una de ellas y quedarás atrapado aquí para siempre. No te preocupes por mí. La dulce voz le habló. Yuan asintió y siguió volando hacia la figura sombría. ¿Entonces? ¿Qué hace un humano como tú aquí en el reino de las sombras? La dulce voz le preguntó de nuevo. ¿Reino de las sombras? ¿Qué es este lugar? ¿Y qué son estas cosas detrás de mí?
El reino de las sombras es una tierra prohibida donde las almas desterradas como ellos, como nosotros, habitan por la eternidad. Es raro que los seres vivos aparezcan aquí, respondió ella. Ya veo, bueno, estoy tratando de dirigirme a la sala del tesoro, y el grande sugirió que fuera por este camino, con suerte, no fui demasiado lejos, Yuan le habló a la sombra. Figura mientras esquivaba los ataques entrantes desde todos los lados. ¿El tesoro del dragón? Definitivamente vas por el camino correcto. Sin embargo, es posible que tengas que volar unas horas más antes de llegar a él. La figura sombría le dijo. ¿Te tengo que continuar con esto por unas horas? Yuan sintió ganas de llorar. Anuncios de Put Future. Será mejor que la sala del tesoro valga la pena todo este esfuerzo. Ya que tenemos mucho tiempo libre, ¿por qué no hablamos un poco más? Ha pasado una eternidad desde que hablé con un ser vivo. La figura sombría dijo de repente. Me encantaría charlar contigo, pero como puedes ver, no es fácil hablar mientras trato de evitar estas cosas detrás de mí. Yuan dijo. La figura sombría parecía estar reflexionando sobre algo. Después de un momento de silencio, volvió a hablar. Aunque esto será problemático para mí más adelante, creo que valdrá la pena si puedo hablar contigo. La figura sombría de repente chasqueó los dedos, causando que una profunda onda negra apareciera a su alrededor. Esta onda negra instantáneamente barrió el lugar, y cuando tocó a las entidades sombrías que seguían a Yuan, las hizo temblar antes de dar media vuelta y volar en la otra dirección. Gracias, dijo Yuan a la figura sombría después de respirar profundamente. Eso solo evitará que los más débiles te persigan. Hay entidades más fuertes aquí que ni siquiera yo puedo controlar, dijo la figura sombría. Y continuó. De todos modos, ahora que no te están molestando, hablemos. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la era primordial? ¿En qué tipo de era estamos ahora? ¿Era primordial? Lo siento, no lo sé. Está bien. Entonces, ¿sabes quién es el gobernante actual de los 9 cielos? Yuan negó con la cabeza. No sé mucho sobre los 9 cielos desde que llegué a este mundo recientemente. Oh. Cuéntame más. Dijo la figura sombría, su interés despertó. Bueno, soy de un mundo llamado Tierra, y he venido a los 9 cielos para explorarlo, supongo, dijo Yuan. ¿La Tierra? Nunca antes había oído hablar de este lugar. Debe ser una especie de mundo menor fuera de los 9 cielos. Dijo la figura sombría. Nota del autor. He decidido comenzar una nueva novela con un protagonista antihéroe como experimento. Echa un vistazo a Eros Carnage si estás interesado. Cultivo en línea. Capítulo 416 Almas desterradas. Si no les importa que pregunte, ¿qué son ustedes? ¿Almas desterradas? ¿Significa esto que están muertos? Yuan de repente le preguntó a la figura sombría. ¿Muertos, eh? Si bien no estamos realmente muertos, bien podríamos ser considerados muertos ya que no podemos salir de este lugar, dijo. Somos almas, espíritus malignos, por así decirlo, y nuestros cuerpos físicos hace tiempo que se pudrieron de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los desterraron aquí? ¿Hiciste algo mal? La figura sombría se rió con gracia antes de hablar. Tal vez. Algunos nos consideraban pecadores, mientras que otros nos consideraban héroes, todo depende de qué lado estés. Y continuó. En cuanto a lo que hicimos, bueno, hicimos la guerra contra el cielo y el gobernante de los 9 cielos, el emperador celestial. Y como probablemente puedas deducir de nuestra situación actual, perdimos la guerra y fuimos desterrados. A este reino de las sombras. ¿El emperador celestial? ¿Por qué harías algo así? Yuan no podía entender su motivación en absoluto. La figura sombría inmediatamente se burló con voz fría. Ese bastardo no es más que un tirano que abusó de su poder al controlar los recursos en los 9 cielos. Un cultivador no debería tener que arrodillarse y besar los pies del emperador celestial para obtener recursos, pero eso es lo que teníamos que hacer. Si no nos convertimos en sus perros, se nos negarían los buenos recursos y solo podríamos cultivar los recursos de bajo nivel. Imagina que te digan que no puedes beber agua sin importar si es agua de un manantial natural o de una tienda, y estás obligado a beber el agua sucia en las calles a menos que decidas renunciar a tu dignidad y convertirte en el perro faldero del emperador celestial. Es por eso que hicimos la guerra contra ese bastardo. Pero, ¡ay! Tenía demasiado poder e influencia. Fue una matanza unilateral. Sin embargo, aún requeriría mucho esfuerzo y recursos matarnos a todos, por lo que decidieron desterrar nuestros espíritus en este lugar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde la guerra, pero la mayoría de las almas en este lugar han perdido la cabeza y se han vuelto locas.
Ahora son solo espíritus sin sentido que vagan por el reino de las sombras con una sed de sangre insaciable. ¿Cómo es que pareces estar bien? Yuan no pudo evitar preguntarle a ella, quien parecía perfectamente cuerda e incluso estaba hablando con él con calma. ¿Parezco bien? Puede que no lo parezca, pero en realidad estoy haciendo todo lo posible para no consumirte incluso ahora. Anuncios de Put Future. ¿Eh? Yuan inmediatamente dejó de moverse cuando escuchó sus palabras, y miró su figura con una mirada estupefacta en su rostro. Ja ja ja. La figura sombría de repente se echó a reír después de ver la reacción de Yuan. Solo estoy bromeando. Deberías haber visto tu cara hace un momento. ¿En serio? Yuan se quedó aún más estupefacto. Aunque la mayoría de los espíritus en este lugar han perdido la cabeza hace mucho tiempo, todavía hay algunos que son completamente racionales y cuerdos, y todos solían ser inmortales increíblemente poderosos. Por supuesto, yo soy uno de estos individuos. La figura sombría se señaló a sí misma. Aunque no tenía ningún rasgo facial en su rostro además de 2 ojos rojos brillantes, Yuan de alguna manera podía ver una expresión de orgullo en su rostro en este momento. ¿Sabes por qué? Preguntó de repente. No por qué. Porque tengo la esperanza de poder irme de este lugar algún día, dijo, tomándolo por sorpresa. ¿Eh? Pensé que estabas atrapado aquí por la eternidad. ¿Y cómo puedes irte sin un cuerpo? Tener un cuerpo físico es la menor de mis preocupaciones. Como inmortal, incluso si mi cuerpo físico es destruido, no moriré mientras mi alma permanezca ilesa. Además, puedo recrear mi cuerpo si tengo suficientes recursos. El único problema es dejar el reino de las sombras. No puedo hacerlo solo. La figura sombría luego lo señaló. Aquí es donde tú entras en juego. Quiero que me ayudes sacándome de este lugar, dijo con voz solemne. Anuncios de Put Future. Por supuesto, no te pediré que lo hagas gratis. El hecho de que estés en este lugar significa que eres especial y, a juzgar por tu cultivo y tu apariencia joven, también tienes mucho talento. Ya sea en el cultivo técnicas o tesoros, estoy bastante seguro de que ya lo tienes todo. Por lo tanto, te daré algo más valioso que cualquier tesoro o técnica que haya en este mundo. La figura sombría luego giró su dedo, apuntándose a sí misma. Yo. Me entregaré a ti. ¿Eh? Yuan la miró con los ojos muy abiertos. Si me ayudas a dejar este lugar, una vez que recree mi cuerpo, te lo daré todo. Mi cuerpo, mi corazón e incluso mi alma. Antes de que Yuan pudiera siquiera responder, ella continuó hablando. Te haré saber que solía ser una de las 3 hadas inmortales etéreas, un título que es exclusivo de las mujeres más bellas y poderosas de los 9 cielos. Incluso el emperador celestial codiciaba a mí, hasta el punto en que estaba dispuesto a perdonarme por atacarlo si me entregaba a él. Yo, no sé qué decir, dijo Yuan con voz aturdida, ya que esto fue demasiado repentino. Incluso si quiero ayudarte, no sé cómo. Está bien si no lo sabes. Te daré las instrucciones, dijo. Y, sin embargo, antes de que Yuan pudiera responder, otra voz resonó de repente. No te dejes engañar por esa zorra astuta, joven. Todo lo que sale de su boca no es más que pedo, solo para seducir a jóvenes ingenuos como tú para que hagas todas sus órdenes. A mitad de la oración, otra figura sombría apareció en su ubicación, y esta figura tenía la forma de un hombre alto y musculoso. ¿Tú quién eres? Yuan preguntó. Yo solía ser el maestro de secta del monasterio inmortal, una de las principales sectas en todos los 9 cielos durante la era primordial. Si me ayudas a salir de este lugar, te concederé cualquier deseo que puedas tener. Poder, estado, riqueza, mujeres, cualquier cosa. Nota del autor. Echa un vistazo a mi novela Antihéroe Eros Carnage. Cultivo en línea. Capítulo 417 Inmortales desterrados. Yuan se quedó sin palabras después de la llegada de este recién llegado. Espera un maldito minuto. ¿A quién llamas zorra astuta? ¿Cómo te atreves a empañar mi reputación con una mentira tan escandalosa? El hada inmortal dijo con voz enojada. Luego se giró para mirar a Yuan y continuó. No lo escuches, joven. Todo lo que dije es la verdad. Por mucho que quiera salir de este lugar, no me rebajaré a ese estándar. Hacerlo, a diferencia de alguien de aquí. Joven, esa zorra es conocida por seducir a los jóvenes y tirarlos a un lado como basura una vez que termina con ellos. No puedo contar cuántos jóvenes había arruinado en el pasado, dijo el maestro de secta. Y continuó. Vixen, ¿por qué no le dices tu otro título además de la hada inmortal etérea? ¿O tienes miedo de que pueda revelar tu verdadero yo? Aquí, déjame ayudarte entonces. Además de hada inmortal etérea, tú también conocida como la emperatriz de sangre engañosa. ¿Qué? Ese estúpido título me lo dieron esos perdedores que rechacé.
Eso no tiene nada que ver con que yo sea engañoso. El hada inmortal refutó. Y continuó defendiéndose. Como una de las mejores bellezas de los 9 cielos, es natural que tenga innumerables admiradores. Sin embargo, cada vez que rechazaba a alguien, difundían mentiras para vengarse de mí. Joven, tienes que creerme. Soy inocente. Este hombre, por otro lado, es conocido por manipular a la gente. La gente también lo llamaba Devil Han Madman en la era primordial. Si hay alguien con quien debes tener cuidado, es él. El hada inmortal y el maestro de secta comenzaron a señalarse con el dedo. Fue una vista extraña de presenciar para Yuan. Yuan los interrumpió repentinamente y preguntó, ¿qué planean hacer si dejan este lugar? ¿Continuar luchando contra el emperador celestial? Los dos dejaron de pelear y se volvieron para mirar a Yuan en silencio. Después de un momento de silencio, se rieron, jajaja. Por supuesto que no. Ya hemos perdido la guerra, ya no tiene sentido pelear. Además, ¿qué podemos hacer uno o dos de nosotros contra el emperador celestial cuando todo un ejército no lograste derrotarlo? Tampoco sabemos cómo es afuera. El maestro de secta luego dijo, mis planes dependerán principalmente de lo que esté sucediendo afuera y de la situación actual con el emperador celestial. Si él todavía gobierna los 9 cielos, entonces probablemente permaneceré discreto y cambiaré mi identidad. Si ese bastardo está muerto, entonces restauraré mi secta y su gloria. Anuncios de Put Future. HMPH. A diferencia de él, no tengo ambiciones tan grandes. Simplemente estoy tan aburrido de este lugar que no me importa lo que haga afuera mientras no esté atrapado en este basurero. Dijo el hada inmortal. Yuan se sintió aliviado al saber que no querían venganza ni nada demasiado loco, ya que se compadecía de su situación y quería ayudarlos. Si bien también podrían estar engañándolo, no sintió ninguna malicia proveniente de ellos. Entonces, ¿pueden decirme cómo puedo ayudarlos a salir de este lugar? Espero que no digan algo como necesitaré tomar prestado su cuerpo, les dijo Yuan. Jajaja, ¿tomar prestado tu cuerpo? No somos fantasmas. Aunque es posible, no es muy práctico, y tampoco es muy conveniente para nosotros. El hada inmortal se rió. Entonces, ¿cómo? Es muy simple, en realidad. El maestro de secta dijo, y continuó. Uno de nosotros ocupará tu tesoro hasta que podamos recrear nuestro cuerpo. Yuan reflexionó por un momento y dijo. Dado que es tan fácil, ¿por qué están peleando por a quien debo ayudar, incluso tratando de golpear a la otra persona? Bueno, porque aunque suene simple, en realidad requiere mucha fuerza de tu alma para mantenernos a salvo dentro del tesoro, y no es posible que alguien de tu nivel nos ayude a dos a la vez. Sin embargo, el problema más grande es que el tesoro que podemos ocupar está limitado a Soul Weapons, y las personas normalmente solo pueden usar una a la vez. Dijo el maestro de secta. Tienes un arma del alma, ¿verdad? Te vi usarla, por eso incluso te pedí que me ayudaras. Dijo el hada inmortal. Bueno, tengo un arma del alma, de hecho, tengo dos, así que podría ayudarlos a ambos. Yuan dijo. ¿Qué? ¿Tienes dos armas de alma? Ambos exclamaron con voz sorprendida. Incluso durante la era primordial que dio a luz a los genios más talentosos que los 9 cielos han visto hasta la fecha, era increíblemente raro que alguien empuñara dos armas del alma a la vez. Anuncios de Put Future. Jaja. Esto es genial. Esto significa que ambos podemos irnos. El maestro de secta gritó con voz dichosa. Si tiene suficiente fuerza de alma para empuñar dos armas de alma, lo más probable es que tenga suficiente fuerza de alma para ayudarnos a los dos. Sin embargo, su cultivo todavía es muy deficiente. Dijo el hada inmortal. Y continuó. Debe ser al menos un emperador espiritual antes de poder ayudarnos. ¿Emperador espiritual? Eso llevará años. Y solo tengo un par de días más en este lugar antes de tener que irme. Yuan les dijo. Son solo unos pocos años. Hemos estado aquí durante incontables años. Unos pocos años más no harán ninguna diferencia para nosotros. Y simplemente puedes regresar a este lugar en el futuro. Dijo el hada inmortal. Sin embargo, no estoy seguro de poder regresar a este lugar después de irme. No te preocupes, el reino de las sombras existe en muchos lugares. Mientras continúes explorando los 9 cielos, eventualmente regresarás aquí nuevamente. Con suerte, serás un emperador espiritual para entonces, dijo la secta. Maestro. ¿Entonces? ¿Estarás dispuesto a ayudarnos? Definitivamente pagaremos esta deuda y más en el futuro. El hada inmortal le preguntó de nuevo. Timbre. Has recibido una misión oculta. Misión oculta. Inmortales desterrados. Dificultad.
Imposible. Descripción. Ayuda a las dos almas desterradas a escapar del reino de las sombras. Premio. Cultivo en línea. Capítulo 418. Entrando en la sala del tesoro. Imposible. ¿Qué tan difícil es esta búsqueda oculta? Yuan se sorprendió por la dificultad de la búsqueda. Tal vez la razón por la que dice imposible es porque es literalmente imposible para mí en este momento, ya que no tengo el cultivo necesario para ayudarlos. Yuan se preguntó si este era el caso. Después de un momento de silencio, Yuan miró a las dos figuras sombrías y dijo: no me importa ayudarte, pero solo lo haré si me prometes algo. ¿Qué es? Ambos le preguntaron simultáneamente. Prométeme que no me estás engañando para que puedas dejar este lugar y causar problemas afuera. Si rompes tu promesa, asumiré toda la responsabilidad y haré todo lo que esté a mi alcance para detenerte. Por mucho que quisiera confiar en estas figuras sombrías y creer que son quienes dicen ser, nunca puede ser demasiado cuidadoso, y no había forma de que él supiera si estaban diciendo la verdad o no. Las dos figuras sombrías se giraron para mirarse por un momento antes de levantar las manos, casi como si estuvieran haciendo un juramento. Yo, Yunin, con el cielo como testigo, juro que no te estoy engañando. Si te engaño, que los cielos rompan mi alma en 1000 pedazos. El hada inmortal juró con voz sincera. Yo, Hiran, con el cielo como testigo, juro que no te estoy engañando. Si te engaño, que el cielo rompa mi alma en 1000 pedazos. El maestro de secta juró a continuación. Después de que terminaron sus juramentos, Yuan pudo sentir que una aura profunda aparecía repentinamente en la atmósfera. ¿Estás satisfecho, joven? No tenemos motivos ocultos, ni estamos tratando de engañarte. Solo estamos tratando de salir de este infierno que nos ha mantenido en la oscuridad durante incontables años. Hiran, el maestro de secta, le dijo: ahora que hicimos un juramento celestial, si te engañamos, los cielos nos castigarán directamente rompiendo nuestras almas en 1000 pedazos, y eso no nos trae ningún mérito. Al escuchar sus voces sinceras, Yuan asintió. Está bien, los ayudaré a salir de este lugar cuando pueda. Has aceptado la misión oculta. Inmortales desterrados. Gracias, joven. Ambos se inclinaron ante él de manera respetuosa. Puedes llamarme Yuan, asintió. Anuncios de Put Future. Algún tiempo después, llegaron ante un enorme templo dorado. ¿Es esta la sala del tesoro? Yuan preguntó a los dos inmortales que habían decidido quedarse. Sí, este es el tesoro del dragón. Dijo Yunin. Y continuó. Dado que el reino de las sombras y este lugar no están realmente conectados, no podemos ingresar a este lugar, por lo que tendrás que ir solo. Yuan asintió y se acercó al tesoro del dragón. Gracias por traerme aquí y evitar que los otros espíritus me molesten, les dijo. No es nada comparado con lo que harás por nosotros. Yuan asintió, haré todo lo posible para llegar a Spirit Emperor y regresar a este lugar. No hay necesidad de apresurarse, Yuan. Unos pocos cientos de años no significan nada para nosotros aquí, y mucho menos unos pocos años. Lo más importante es mantenerse a salvo y con vida. Todo no tendrá sentido si mueres, y también sellará nuestro destino. Yunin le dijo. No te olvides de nosotros. Hiran dijo en tono de broma. Yuan se rió entre dientes y dijo. No te preocupes, no olvidaré algo tan importante. Los veré a los dos más tarde. Cuanto antes mejor. Hiran asintió. Algún tiempo después, Yuan ingresó al tesoro del dragón mientras los dos espíritus inmortales se quedaron en el lugar por unos momentos más antes de desaparecer como humo. Una vez que Yuan ingresó al edificio a través de la puerta principal que ya estaba abierta, comenzó a descender un tramo de escaleras extremadamente largo que tomó al menos media hora de caminata recta. Si tuviera que adivinar, la sala del tesoro estaba en realidad a decenas de kilómetros bajo tierra. Y aunque no había ventanas ni fuentes de luz, el lugar estaba tenuemente iluminado, casi como si hubiera velas invisibles en el lugar. Una vez que llegó al fondo, Yuan fue recibido por otro par de puertas. Esta vez, las puertas en realidad estaban selladas y había dos dragones grabados a cada lado de las puertas. Yuan respiró hondo y se acercó a las puertas, y trató de abrirlas. Anuncios de Put Future. Sin embargo, las puertas permanecieron bien cerradas. ¿Cómo entro en este lugar? Debería tener la llave, dos de ellos en eso. Yuan murmuró para sí mismo. Fue en este momento que uno de los grabados de dragón de repente disparó un rayo dorado de sus ojos, aterrizando directamente sobre el cuerpo de Yuan. El rayo solo duró unos segundos. Una vez que desapareció, las puertas de repente comenzaron a retumbar y se abrieron lentamente al momento siguiente. Cuando cesó el estruendo, Yuan volvió a respirar hondo y entró en la luminosa habitación que tenía delante.
El aire dentro de la habitación era anormalmente frío, casi como si hubiera un acondicionador de aire adentro, y la habitación era más pequeña de lo que Yuan esperaba. Dentro de la sala del tesoro, que era solo un poco más grande que una tienda ordinaria, había alrededor de una docena de vitrinas colocadas ordenadamente alrededor de la sala. Este escenario le recordó a la tienda de Feng Yuxian antes de que ella la cerrara. Yuan inmediatamente caminó por la habitación y miró los tesoros en las vitrinas. Lanza del dragón sangriento. Grado. Antiguo. Calidad. Pico. Fuerza física requerida. 200,000. Fuerza mental requerida. 350,000. Descripción. Una poderosa lanza refinada con sangre de dragón. Aumenta el daño en un 500%. Aumenta la penetración del arma en un 1000%. ¡Qué tesoro tan poderoso! Yuan subconscientemente fue a abrir la vitrina para mirar más de cerca la lanza. Sin embargo, apareció una notificación frente a él cuando tocó la vitrina. ¿Te gustaría usar un llave del tesoro del templo del dragón para abrir la vitrina? ¿Qué? ¿Esto significa que solo puedo tomar un tesoro por cada llave que tengo? Yuan murmuró con voz aturdida, sintiéndose afortunado de haber obtenido una segunda llave ahora, ya que esto significaba que podía obtener un tesoro extra en este lugar. Cultivo en línea. Capítulo 419. Dejando el templo del dragón. Una vez que se dio cuenta de que solo podía elegir 2 tesoros de la docena en la sala del tesoro, Yuan procedió a mirar cada tesoro con cuidado antes de tomar una decisión. Oh. Esto parece. Yuan entrecerró los ojos cuando vio una botella de vidrio que contenía una sola gota de sangre en su interior. Sangre de dragón. Descripción. Un tesoro invaluable que aumentará la vida útil de 1 en 100,000 años y tiene la capacidad de despertar la línea de sangre de 1. Como había esperado, era sangre de dragón. Sin embargo, Yuan no estaba muy entusiasmado con esta gota de sangre que comenzaría una guerra en el mundo del cultivo si se supiera, y se debió principalmente a la esencia de sangre del ancestro dragón que ya está en su poder. La esencia de sangre del ancestro del dragón no solo era mucho más poderosa que esta sangre ordinaria, sino que también había despertado su línea de sangre, por lo que, a menos que realmente quisiera esos 100,000 años de longevidad además de los 50,000 años de longevidad que había obtenido de la sangre de Feng Yuxian, esta sangre de dragón era esencialmente inútil para él. Por lo tanto, después de dedicar unos segundos a la sangre de dragón, Yuan pasó al siguiente tesoro, que parecía ser una capa semitransparente. Capa de dragón invisible. Grado. Antiguo. Fuerza mental requerida. 200,000. Fuerza del alma requerida. 200,000. Calidad. Pico. Descripción. Una poderosa capa que se vuelve completamente invisible cuando se usa. Aumenta las defensas físicas básicas en un 100%. Niega todo el daño físico de Cultivators debajo de Spirit King. Desvía todo el daño físico de los tesoros por debajo del grado antiguo. Oh, este es un tesoro muy bueno. Mientras tenga esto, no tengo que preocuparme de ser golpeado por ataques físicos, murmuró Yuan para sí mismo, poniendo esta capa de dragón invisible en la parte superior de su lista. El siguiente tesoro que se mostró fue una sola escala. Escama de dragón antiguo. Descripción. Un material casi indestructible que se puede usar para forjar o refinar tesoros de grado antiguo. El siguiente en la línea fue una técnica de cultivo con la que Yuan estaba muy familiarizado. Mirada de dragón. Descripción. Una técnica creada por el Grande. Una sola mirada hará que los inmortales se inclinen y los cielos tiemblen de miedo. Usado por las familias reales de la raza dragón. Anuncios de Put Future. La mirada del dragón. Probablemente habría escogido esto si no lo supiera ya. Yuan suspiró. El siguiente tesoro también fue una técnica de cultivo. Dragón implacable abruma los 9 cielos. Rango. Antiguo. Descripción. Un solo puño para romper las estrellas, otro para gobernar los cielos. Consume la mitad de tu energía espiritual general para desatar un ataque que destruye el cielo con tus puños. ¿Qué técnica suena tan poderosa? Me recuerda a la técnica de movimiento de Feng Yuxian. Puede ser útil cuando no puedo usar mis tesoros. Yuan murmuró para sí mismo. Ya se ha encontrado en múltiples situaciones en las que está restringido a usar sus puños y no puede confiar en sus armas para siempre, por lo que obtener una técnica de puño podría ayudarlo en el futuro. Los otros tesoros en la habitación eran armas y armaduras, pero en comparación con la capa del dragón invisible, no eran demasiado impresionantes, y Yuan no necesitaba armas ni armaduras. Está bien, lo he decidido. Voy a tomar la capa del dragón invisible y la técnica del dragón implacable abrumador de los 9 cielos.
¿Te gustaría usar un llave del tesoro del templo del dragón para abrir la vitrina? ¿Sí? Se ha consumido una llave del tesoro del templo del dragón. Después de abrir la vitrina que contenía la capa del dragón invisible, Yuan inmediatamente la usó en su cuerpo como una capa. Timbre. Debido a la capa de dragón invisible, tu defensa física ha aumentado en un 100%. Defensa física. 467,420. La capa desapareció en el momento en que Yuan la usó, casi como si ya no existiera. Sin embargo, Yuan aún podía sentir su presencia como dueño del tesoro. Después de usar la capa, Yuan fue a abrir la segunda vitrina. ¿Te gustaría usar un llave del tesoro del templo del dragón para abrir la vitrina? ¿Sí? Se ha consumido una llave del tesoro del templo del dragón. Anuncios de Put Future. Yuan recogió el pergamino que había estado dentro de la vitrina durante Dios sabe cuánto tiempo e inmediatamente lo guardó dentro de su anillo espacial. ¿Qué debo hacer ahora? Llegué al límite de las pruebas que puedo hacer, recibí el legado del grande e incluso fui a la sala del tesoro. Literalmente, no me queda nada por hacer aquí, y todavía quedan un par de días en este lugar. ¿Puedo dejar este lugar antes del límite de tiempo? Yuan ya estaba preparado para abandonar el templo del dragón, pero no se apresuró demasiado y quería asegurarse de que no le faltaba nada en la sala del tesoro. Por lo tanto, comenzó a mirar alrededor del lugar nuevamente, buscando en cada rincón y grieta con la mirada del dragón activada. Cuando estuvo satisfecho, Yuan gritó en voz alta. «¡Gran Dios! ¿Puedes oírme? Me gustaría dejar el templo del dragón». Unos momentos de silencio después, una voz profunda de repente resonó en la sala del tesoro. ¿Estás seguro? Una vez que te vayas, no podrás volver. Sí, estoy seguro. Ya he hecho todo aquí. Yuan dijo. ¿Todo, eh? Una nube grisácea apareció de repente en el aire a unos metros de Yuan antes de transformarse en un ojo. Así que has recibido mi legado. El grande podría decirlo de inmediato a simple vista. E incluso llegaste a la sala del tesoro que no se ha abierto desde que creé este lugar, no está mal, pero no es inesperado. Puedo llevarte afuera si lo deseas, pero antes de que te vayas, dime una cosa. Dijo el grande. Y continuó. ¿Qué planeas hacer después de dejar este lugar? Realmente no lo sé. Supongo que exploraré los cielos inferiores un poco más con mis amigos antes de decidir desafiar la escalera al cielo. Veo. El grande no dijo nada más, y su ojo de repente parpadeó con una luz profunda. ¿Eh? Antes de que se diera cuenta, Yuan había sido teletransportado fuera del templo del dragón, regresando a la fisura del dragón en el templo de la esencia del dragón. ¿Discípulo Yuan? Una voz sorprendida lo llamó, lo que hizo que se diera la vuelta, y cuando se dio cuenta de su identidad, murmuró en voz baja. ¿Mayor Son? Cultivo en línea. Capítulo 420 Guerra celestial de inmortales y dioses. ¿De dónde vienes? Me asustaste por un segundo allí. Son Lingir le dijo con voz aturdida. Y continuó. ¿Qué pasó con el templo del dragón? Saliste antes de lo que esperaba. También lo terminé antes de lo que esperaba. Yuan asintió. Bueno, esto hace las cosas mucho más fáciles para mí, de todos modos. Son Lingir procedió a almacenar la cítara en su anillo de almacenamiento. Y continuó después. Deberías saber por qué estoy aquí, para no andarme por las ramas. Estoy aquí para reclutarte en la Academia Heavenly Melody. Únete a mi secta. Lo siento, pero no puedo unirme a tu secta. Yuan rechazó inmediatamente su oferta. Son Lingir no se sorprendió por su respuesta. De hecho, ella lo había esperado. Después de respirar hondo, ella le preguntó. ¿Qué tengo que hacer para que te unas a mi secta? Lo siento, pero no tengo la intención de unirme a otra secta mientras estoy en los cielos inferiores, y planeo dejar este lugar en un futuro cercano, dijo Yuan. Son Lingir suspiró después de escuchar sus palabras y luego dijo. Entiendo. Sin embargo, de repente se detuvo en medio de su discurso y lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Tú, por qué estás emitiendo el aura de un gran maestro espiritual? Son Lingir de repente se dio cuenta de este hecho de que incluso Long Jun y los demás se habían perdido porque no pudieron detectar la base de cultivo de Yuan, que era un gran maestro espiritual, mientras era un maestro espiritual a menos que realmente se enfocaran en él. Actualmente estoy en el gran maestro de espíritu de tercer nivel, Yuan reveló su base de cultivo con una voz casual, haciendo que pareciera normal que un joven como él fuera un gran maestro de espíritu. Gran maestro espiritual de tercer nivel. Eso es 2 niveles más alto que el mío. Exclamó Sonlinger. ¿El reino místico afectó tanto tu cultivo? Era solo un maestro espiritual de primer nivel antes de ingresar.
Yuan asintió, sí, sucedieron muchas cosas mientras estaba adentro, y mi cultivo se benefició mucho de eso. Anuncios de Put Future. Cielos, y pensar que solo eras un espíritu arrior durante la competencia de cítaras. A este ritmo, llegarás a Spirit Lore el próximo mes, dijo Sonlinger, sintiendo toda su motivación para reclutar él rompiéndose en 1000 pedazos. Después de todo, ¿quién en su sano juicio sería tan desvergonzado como para pedirle a un gran maestro espiritual que se convierta en discípulo? Si Yuan se une a la Academia Heavenly Melody, no se unirá como discípulo sino como maestro de secta. Joven maestro. ¿Ya salió? La puerta del edificio a unos metros de ellos se abrió de repente, y un momento después se pudo ver a Feng Yuxian y los demás saliendo del edificio. Yuan. Pensé que tenías una semana entera adentro. ¿Pasó algo? Meixiu le preguntó. Yuan negó con la cabeza y dijo. No, he logrado todo lo que pude dentro, y simplemente sería una pérdida de tiempo si sigo dentro cuando no hay nada más que hacer, así que decidí irme temprano. ¿Esto significa que dejarás el templo de la esencia del dragón ahora? Xiaohua le preguntó. Yuan asintió, sí, pero no puedo irme sin decir nada. Todavía tengo que avisar al maestro de secta y a los demás. Espera, ¿ya te vas del templo de la esencia del dragón? Sonlinger le preguntó con voz atónita. Sí. ¿Qué vas a hacer después de que te vayas? Voy a explorar los cielos inferiores un poco más con mis amigos antes de ascender, dijo. Después de un momento de silencio, Sonlinger suspiró. Bien, dejo de intentar reclutarte. Y continuó. Sin embargo, ahora tengo otra oferta para ti. Antes de abandonar los cielos inferiores, ¿puedes visitar la Academia de Melodía Celestial al menos una vez? Eso puedo hacerlo. Yuan aceptó rápidamente su oferta. Anuncios de Put Future. También me interesa cómo es una secta que se enfoca en la música. ¡Genial! Avísame antes de que llegues para que pueda prepararme. Sonlinger metió la mano en su túnica y recuperó un trozo de jade antes de entregárselo a Yuan. Esta es mi hoja de jade de comunicación. Puedes contactarme para otras cosas si lo deseas. Dijo Sonlinger. Está bien. Definitivamente visitaré la Academia Heavenly Melody una vez antes de irme. Yuan asintió. Es una promesa. Entonces te veré entonces. Sonlinger dijo antes de volar. Después de que Sonlinger abandonó la escena, Feng Yuxian se volvió para mirar a Yuan y le preguntó. ¿Obtuviste algo bueno en el templo del dragón? Yuan asintió, te lo contaré todo, pero sentémonos primero. Procedieron a entrar en el edificio que Long Jun dejó atrás. Una vez que todos estuvieron sentados, Yuan comenzó a recordar su experiencia en el templo del dragón. Aunque estaban sorprendidos por los tesoros invaluables que había obtenido, estaban más sorprendidos por el reino de las sombras y los inmortales desterrados dentro. Inmortales de la era primordial, eso fue hace mucho tiempo, y quiero decir mucho, mucho tiempo. Dijo Feng Yuxian. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Unos cientos de miles de años? Yuan preguntó. Feng Yuxian se rió entre dientes y dijo. Más como hace unos cientos de millones de años. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Yuan se sorprendió mucho al saber esto. ¿Significa esto que los inmortales desterrados habían estado viviendo en ese infierno durante al menos unos cientos de millones de años? Su lástima por ellos creció aún más. En cuanto a lo que dijeron sobre el emperador celestial, de hecho, eso sucedió en el pasado. Se llamó la Guerra Celestial de los Inmortales y los Dioses, y fue una de las primeras guerras a gran escala en los 9 cielos. Decenas de miles de inmortales y muchos dioses perecieron durante esa guerra. Sin embargo, no sé mucho al respecto además de lo que acabo de decir, ya que sucedió hace mucho tiempo. Dijo Feng Yuxian. En cuanto a si se puede confiar en ellos o no, realmente no puedo decirte eso ya que no conozco a ninguno de ellos. El hada inmortal Iteria y el maestro de secta del monasterio inmortal, nunca he oído hablar de ellos. Antes, pero si vas a los cielos superiores, es posible que encuentres más información sobre ellos.